Exactamente casi un poco más de un año que dimos una charla similar. Mi idea fue la misma que la de hoy día, que es incentivar al uso del equipo de ecografía que hay en los pabellones de medicina, ¿no? Pero bueno, el año pasado fallé, ¿no?, en hacer eso. Espero que este año se logre hacer eso. Qué cosa que ustedes, en base a lo que escuchen acá, usen el ecógrafo que tienen pabellones de medicina. Estos son los objetivos de aprendizaje para hoy día, ¿no? Primero, no voy a repetir lo mismo que está en la primera charla. Voy a hacer en una sola diapositiva un resumen puntual de algunos conceptos básicos de ecografía. Y después, uno de la charla de hoy va a ser la utilidad, en este caso a tres cosas puntuales, ¿no? Uno, hacer procedimientos que creo que la mayoría hacen, procedimientos invasivos, ¿no? Después, para ver la utilidad, que no es nada del otro mundo, no necesitan, van a ver acá que el cirujano cardiovascular le da la ecografía para diagnosticar un caso de trombosis venosa profunda. Es algo simple y sencillo. Y después, esto ya es un poco más sofisticado y de manejo más quizá en emergencia, que es evaluar el estado de volemia a través de la vena cava inferior. Entonces, esta es la agenda. Como les digo, una diapositiva, vamos a resumir la primera charla que hicimos del tema. Y después ya los tres temas que les dije. La ecografía en los procedimientos diagnósticos, la ecografía en diagnóstico TEP y la ecografía para ver la vena cava inferior para evaluar la volemia en un paciente. Obviamente con hipotensión arterial. No tiene mucho sentido ver la volemia en alguien que esté estable. Al final, unas conclusiones. Bibliografías, el año pasado solo usé la primera, que es en general, es de la Sociedad Española de Medicina Interna. Pero la segunda ya dirigió más a emergencias, ¿no?, que es donde la mayoría de bibliografía no hecha por radiólogos está dirigido al uso de ecografía, ¿no?, que es emergencias, que son los emergenciólogos. Entonces, ¿qué hablamos en la charla del año pasado, ¿no? Está en YouTube, pueden googlear ecografía y POCUS y salen. Hablamos de esto, ¿no?, que la ecografía complementa, eso ya está en otros países establecido, forma parte de la currícula de pregrado inclusive, para aprender anatomía, para aprender fisiología, de una manera más real, por decirlo así. Y más aún todavía para complementar el examen físico. Con las manos estamos examinando a ciegas, ¿no? En cambio, si examinamos con las manos y vemos el hígado que queremos palpar a través de la ecografía, ya estamos ganando más exactitud, digámoslo así, en el examen físico. El vaso también, se complementa el aprendizaje de examen físico con ecografía también, porque vemos los órganos directamente. ¿Y qué hablamos ahí también del protocolo FAD? ¿Alguien no conoce qué es el protocolo FAD? Bueno, levante la mano quien lo conoce. Protocolo FAD, ahí lo ponemos, ¿no?, que es para evaluar el sangrado en pacientes con trauma, en emergencia, ¿no? Pues usando la ecografía, ¿no? Es evaluar las zonas que probablemente sangren en un paciente que haya tenido algún politraumatismo, ¿no?, que es en tórax, pericardio y abdomen, en los fondos de saco, perdón, el fondo de saco posterior y en los recesos hepatorrenal y esplenorenal, ¿no?, que es la primera zona donde se acumula sangre. Pero también el FAD se puede usar para ver líquido en medicina, ¿no?, ver líquido pleural, líquido asítico, ¿no? Y también hablamos del tema de los riñones. Los riñones es útil para ver o estudiar un paciente que tiene falla renal, ¿no?, sea aguda o crónica, porque al inicio con una creatinina en 9 no podemos decir si esto es agudo o crónico, solo que tenga el antecedente, ¿no?, y esté dializándose, o si no, no. Pero muchas veces se piensa, ¿no?, cuando la creatinina más alta es falla renal crónica y no es así, ¿sí? ¿Qué determina que un paciente tenga creatinina en 9 y sea una falla renal crónica? ¿Cuál es un parámetro para decir que esto es falla renal crónica? El tamaño de los riñones, ¿no?, que va con el tema del tamaño de la corteza. Y eso se evalúa rápidamente y de forma sencilla con la ecografía. Entro, veo, mido, punto. Entonces, si tengo un riñón de 7 centímetros con 3 creatinina, lo he medido bien también, ¿no?, porque a veces lo miden mal. Entonces, definitivamente es una falla renal crónica. Pero si tengo 9 creatinina y mido los riñones y están normales, el parénquima normal, lo más probable es que esto sea una falla renal aguda, por lo tanto tengo que irme al algoritmo de falla renal aguda, no de falla renal crónica. Y algo que se puede determinar también en un contexto de un paciente que no orina o que tiene falla renal es si tiene hidronefrosis, lo cual me va a apuntar a que la etiología es una uropatía obstructiva,
mucho más frecuente en varones, una hipertrofia de próstata, pero en mujeres también hemos tenido casos, principalmente o por frecuencia vejiga neurogénica, y en otros casos, que todavía no es infrecuente, todavía hay casos de cáncer de cervix. También nos ayuda la ecografía para ver esto, ¿no? Y también para terminar en pacientes diabéticos, ¿no? Los pacientes vienen cada vez con más frecuencia, pacientes diabéticos con hitos a repetición. Nadie le hizo residuopomición. Al final lo que tenía era vejiga neurogénica. Acabamos de tener una paciente la semana pasada que se fue de alta, que no sabía, es obesa, obviamente es imposible palparle un globo vesical, pesaba 120 kilos, no, 107, 117, no me acuerdo, 112, era imposible, pues, ¿no? No sabía ella que tenía cateterismo, ingresó por una ITUBLE, cateterismo 1200 de volumen. Entonces, obviamente, eso favorecía las infecciones urinarias. Pero eso es invasivo, ¿no? Lo pueden hacer con ecografía. Le tomo la ecografía, le mido el volumen vesical, vaya a orinar, regrese y le vuelvo a medir. ¿Cuánto queda? 10.200 definitivamente tiene vejiga neurogénica. Pero también el porcentaje que ustedes pueden sacar y la máquina puede dar el volumen, calculan el volumen, diagnostican vejiga neurogénica en alguien y de forma rápida y no invasiva. Ya, obviamente, si no tienen ecografía, tienen de todas maneras hacerle cateterismo y medirlo. Por eso cambia el pronóstico de esos pacientes. Y eso que ella ya sabía que, la paciente del ejemplo que le dije, que tenía vejiga neurogénica, pero no se lo hacía, ¿no? Pero ahora ya se le demostró a ella y se fue de alta ya convencida de que tenía que hacerse los cateterismos. Y este es el mismo ecógrafo que tienen en sus pabellones. Tienen los 3 traductores, pero nosotros usamos más esto. Entonces, ahora vamos a dirigir cómo pueden usar la ecografía en sus pacientes en medicina. Esta es una placa de un paciente, creo, del 2018, y la presentamos como un MIC. ¿Por qué? Por lo que les vamos a decir más adelante. ¿Quiénes son externos? Levanten la mano. Todos van a hablar por votación. Después vamos a preguntar por clic. De frente, ¿no? Obviamente hay una normalidad acá. Para ti, ¿qué sería esa normalidad? Solo tienes 2, 3 opciones. Un derrame, ya. Otra, también derrame. ¿Quién más era externo? Derrame. ¿Quién más? Derrame pleural, ya. Siguen votaciones, por mayoría, aunque sea. Sí, derrame también. Derrame. ¿Sí? También derrame. Por votación unánime, derrame. Pues, o sea, no es por mayoría de votos, ¿no? Es por realidad, por evidencia. Entonces, efectivamente, lo primero que se pensó del piso era un derrame pleural y por lo tanto eso era igual a una toracocentesis. Esto lo presenté en el MIC y las votaciones fueron más o menos similar, ¿no? Más del 70%. Bueno, acá no eran todos externos, ¿no? Acá obviamente había R1, internos también. De 31 personas, 75% votaron por derrame pleural. Pero otros dijeron atelectasia, otros neumonía. Obviamente acá no tenemos tiempo de enfermedad, ¿no? Ni tampoco síntomas, etcétera. Pero ¿qué pasó? Bueno, obviamente lo que pasó fue que le hicieron toracocentesis y no salió líquido. Pues ahí me avisaron a mí para hacerle la ecografía. Pero lo que quiero que vean, si es que se ve, es cuántas veces y en qué localizaciones le hicieron la toracocentesis. Entonces, si no ven bien, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, este es un lunar, 6, 7, 8, 9. Y acá creo que uno más. Yo contaba hasta 10 en la imagen, en la foto. Le intentaron hacer tóraco, ¿no? No, chicos, ¿no? O sea, si 1 o 2 no logra tener cualquiera, ¿no? Esto funciona para tesis, para pues, PL también, ¿no? O sea, no van a estar así, pues. No es como el AGA, ¿no? He visto también varias veces hagas así, ¿no? O así. No, pues, estamos atendiendo personas, no estamos atendiendo máquinas. O sea, eso molesta, duele, etcétera, ¿no? Hacer un anatórago tiene ya estandarización, antes que exista la ecografía. El parámetro es la escápula. O sea, yo no tengo por qué hacer la punción acá. Es en la escápula. Y obviamente cuando lo pongo en una posición, la escápula sube más todavía. Es el espacio subsiguiente al ángulo de la escápula, nada más. Ahí es donde tengo que ingresar la aguja. Y este es el borde costal. Inclusive han entrado debajo del borde costal, ¿no? Si yo sé los parámetros, yo tengo que entrar por acá y si no tengo líquido, punto, ¿no? Voy a buscar una guía ecográfica, efectivamente.
Pero ya ahora, en esta época de por lo menos 10 o 20 años, o por lo menos los 3 años que tenemos el ecógrafo en los pabellones, no deberían los procedimientos ser a ciegas. ¿Por qué? Porque puede pasar. Al final hicimos la ecografía y no había líquido. Era una telectasia, efectivamente. Entonces, si yo le hacía la ecografía desde el comienzo, no para marcar, ¿no? Sino para determinar si efectivamente es líquido. Una radiografía no me dice a mí esto es sólido o líquido. Es variable, ya la demostré, ¿no? A mí también me pareció al inicio líquido cuando vi la placa, pero al hacer la ecografía no había nada de líquido, ¿no? Y obviamente bajé acá y acá estaba el hígado. O sea, bajé, ¿no? Y le demostré al interno, al residente de ese piso, mira lo que han punzado. Han punzado el hígado y por suerte no había un hematoma, ¿no? Porque también, o sea, punzar el hígado puede haber problemas. Entonces ya en este momento, o en esta época de la tecnología, no debería permitirse hacer procedimientos a ciegas, ¿no? Si tenemos esta tecnología. Entonces, los procedimientos guiados por ecografía pueden ser cualquiera. Esto es lo que llamamos focus question en focus. Focus, ¿qué es? Es ultrasonografía point of care, que es al bedside o es en el momento, para responder una pregunta que tenemos del paciente. Por ejemplo, en este caso, hay líquido, al ver esa placa, ¿no? Un paciente que tenía dolor, dificultad respiratoria, ¿es líquido o no es líquido? Entonces me pregunto eso. Y si es líquido, ¿es drenable o no? Y si es líquido y se puede drenar, es adecuado porque en la ecografía también se puede ver si está ubicado, ¿no? Ahí te lo dice la imagen, ¿no? ¿Qué no me puede decir la ecografía si el líquido es sangre o pus? A veces se puede ver irregularidades, la densidad mayor, pero yo no puedo determinar solo por ecografía que el paciente no necesita un tubo. La única forma de determinar eso es haciendo la tóraco y sacando sangre, sale pus, ya si es líquido citrino, ya no, salvo que el paciente esté con dificultad respiratoria marcada, ¿no? Porque eso sí va a ayudar el drenaje a disminuir su dificultad respiratoria hasta que tengamos el análisis de líquido y sepamos por qué tiene líquido allí. Entonces, vamos a comenzar por el acceso vascular. Esto es una técnica para hacer un cateterismo venoso central, ¿no? Entran por acá. Si fuera ciegas, y ha pasado cuando trabajaba en emergencia, existe riesgo de canalizar inclusive la carótida. En cambio, con la ecografía, vemos la vena y ya podemos dirigir la aguja directamente a la vena. Pues nos ha pasado en emergencia, medimos PVC, etcétera, etcétera. Ponemos el cloruro y la sangre sale. Ya después de haber cerrado todo, ¿no? Es porque estábamos así y se cateterizó la carótida. Obviamente, la presión no va a ser tan alta porque en quienes ponemos catéter central, el paciente chocados. Entonces, recién cuando le pasemos fluidos, la presión va a subir y recién nos vamos a dar cuenta que era arteria, ¿no? Que no se podía saber al inicio cuando le colocamos el catéter, ¿no? Entonces, ¿cómo se entra? Se ve la vena y se ve la aguja como entra. Obviamente, este es un caso simulado, ¿no? Porque así no es el tejido real, ¿no? Entonces, cuando yo estoy acá, yo estoy con seguridad. Recién ahí puedo meter la guía. Pero miren, fácilmente esto me dirá 8 milímetros, un poco más de 10. Yo puedo pasarme, ¿no? Inclusive. Y ojo, también no es muy profundo. Pero lo ideal es ver la vena, ver la aguja, ver la punta, ojo, y recién ahí meter la guía, ¿no? Y eso ya es el estándar, ¿no? Creo que acá sí lo hacen en emergencia, los emergenciólogos cuando colocan el catéter, pero antes cuando yo trabajaba en emergencia no había eso. Esto sí es en vivo, ¿no? Miren cómo late la carótida, esta es la yugular, y miren, si yo me entro un poquito más ya pulso la carótida, ¿no? Que acá está pulsando, ¿no? Entonces, en cambio con la ecografía, me quedo ahí nomás. Quizás acá sea un poco más fácil porque la yugular está más dilatada, pero no todas las venas son así, ¿no? Algunos shock pueden tener la vena más delgada, ¿no? Entonces ahí ven que entra la guía, ¿no? Esta es la guía, ¿no? Pero ya con seguridad, ¿no? No me voy para la pared posterior, ¿no? Simplemente con el ecógrafo acá y ubicar la vena, no es difícil. Y esto es la tóraco. ¿Veis? Acá, como les digo, la escápula, el reborde costal,
debo ver por acá en esta zona, ¿no? Entonces ahí debo entrar con el ecógrafo y verlo en ese momento. Y ahí mismo puedo, sea en vivo, o sea, o de forma dinámica, ¿no? Que es viendo el líquido y entrando con la aguja al costado. Como vieron en la primera, acá no se ve muy bien, ¿no? Entonces acá va el líquido, ¿no? Este es el hígado, riñón. Entonces acá sí no hay discusión que hay líquido, ¿no? Entonces entraría, creo que acá no, acá le van a poner la aguja, ¿no? Entonces ahí veo la ecografía, veo las costillas, acá está el líquido, va bajando. Entonces por acá puedo estar seguro de que solamente voy a entrar a la zona donde está el líquido pleural, ¿no? Y así se ve generalmente, ¿no? Esta es la pared torácica, este es el diafragma, no sé si es vaso, y entro por acá, ¿no? Acá no hay más de 2 centímetros, o lo que nos permite también acá es medir, ¿no? Desde acá hasta acá, cuánto es lo que debo ingresar la aguja. Y lo marco acá, pues, ¿no? Veo la fosa que tiene líquido y lo marco con... Y ahí ya no hay duda, pues, ¿no? No va a haber falla tampoco. Y ahí ya hago mi técnica de toracocentesis, pero con total seguridad de que no voy a punzar el hígado, el vaso, y con las consecuencias que puede tener el paciente eso, ¿no? Y esto es para la paracentesis. Ahí ven los intestinos moviéndose, y esta es cantidad de líquido, ¿no? Nos ha pasado también, ¿no? Que obviamente nos llaman después siempre, ¿no? Cuando la para ha sido frustra, ¿no? En la técnica habitual, obviamente es en fosilaquia izquierda, pero a veces el líquido es poco y no es, y está distribuido diferente, ¿no? A veces también se dice que lo pueden hacer en la fosilaca derecha, pero existe el riesgo de pulsar el ciego, ¿no? Entonces esta es la manera estática, que es ver el líquido y marcarlo, lo que se llama, ¿no? Y de ahí entro. O la manera dinámica, que es entrar en vivo, ¿no? Entonces acá ven que está entrando la aguja. Estos son los intestinos. Y con seguridad no voy a punzar ningún intestino, ¿no? De ahí aspiro todo lo que tengo que aspirar, ¿no? Pero miren acá, ¿no? Esta es la vejiga, estos son los intestinos y esto es un pequeño espacio que no hay forma de saberlo sin ecografía, de yo poder no llevarme la vejiga o llevarme el intestino. En cambio, con esto lo delimito y entro por acá, ¿no? Con mayor seguridad, ¿no? Y ha pasado cuando no podían, a veces la única fosa que tenía era por encima de la vejiga. Pero a ciegas yo voy a tener miedo de pulsar la vejiga. Pero en cambio con la ecografía, mira, acá está, acá hay líquido, no hay riesgo porque la vejiga está vacua, entonces entras y sacas el líquido ahí. Una paracentesis frustra se transformó en una paracentesis segura y se obtuvo líquido para hacer el diagnóstico del paciente. Y esto no demora más que, porque otros lo que hacen, bueno, ya, vamos a pedir la ecografía para marcar. Primero tramitar la orden, sacar la cita, trasladar al paciente. Pero ojo, esta marcaje entre comillas es en el momento. Si ustedes sentaron solamente al paciente que le hicieron, esto ya se perdió, no sirve. Ese marcaje no funciona, ni para tórax ni para abdomen. ¿Por qué? Porque esto ya se movió. Entonces, si yo después de una hora que le hicieron la ecografía, recién llevo a mi paciente, porque recién hay preparo, todo, voy a pulsar cualquier cosa. En cambio, con el ecógrafo su pabellón, está en decúbito y ahí mismo ya tienen todo preparado y lo hacen. O sea, no solamente se ahorraron tiempo, recursos, tiempo, dinero también, sino también es seguro para el paciente. Ahora sí, con clickers. Ya vamos al otro tema, trombosis venosa profunda. ¿Qué prueba es solicitar en alguien que tiene probabilidad alta de tener TBP? Obviamente clínica, ¿no? Tiene aumento de volumen, dolor, factores de riesgo. ¿Qué prueba deben pedir? La mayoría dice ultrasonografía venosa, pero alguien pone al dímero D
y angiotem. Ojo, existe la angiotem venosa o angiotem arterial, ¿no? Pero ¿qué es más costo efectivo, ¿no? La información va a ser la misma, con tomografía, con ecografía. Acá la respuesta no es dímero D, pero vamos a ver, porque vamos a hacer una pequeña revisión del tema, porque esto es algo que vemos con frecuencia en pabellones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico ecográfico de TBP? Lo primero que tienen que hacer, y eso está en todos los algoritmos, no es pedir dímero D, sino hacer el score de predicción clínica. El más usado es el score de Wells. Y esto me da si el paciente tiene riesgo elevado, riesgo moderado o riesgo bajo. Ya esto lo pueden leer, ¿no? Pero el estándar es que el paciente tenga, o lo más frecuente, perdón, es que el paciente tenga, por un lado, postración, sea por una enfermedad médica o sea por cirugía, mayor de 3 días, tiene un punto, que tenga dolor en la zona del sistema venoso, un punto, y que tenga aumento de volumen de la pantorrilla, ¿no? De un solo lado, un punto. Ya ahí tengo tres o más, riesgo elevado. La mayoría de pacientes con TBP van a tener riesgo elevado. ¿Qué dice las guías? Esta es la guía de la Sociedad Americana de Hematología del 2018, ¿no? Entonces acá me diferencia por, acá hay sospecha de TBP. Lo primero que tengo que hacer en todos los pacientes es el score de riesgo. Esto es CDR, está en inglés. Entonces, si yo determino una probabilidad baja, es otro capítulo, pero si es probabilidad intermedia, solo ahí podría pedir un dímero D. Pero si es probabilidad alta, no es el dímero D. ¿Para qué sirve el dímero D en TBP o TEP? Para descarte, ¿no? ¿Y en qué pacientes ustedes pueden descartar una enfermedad? Es en los que tienen baja probabilidad, ¿no? Ustedes tienen un paciente con dolor de garganta, con fiebre, con ganglios dolorosos, le abren la boca y tiene amígdalas grandes, con pus. ¿Ustedes le pedirían una prueba diagnóstica para descartar la enfermedad? ¿Cuál es el diagnóstico más probable de ese caso? ¿De qué tipo? Bacteriana, ¿no? Si aplicas los criterios de Centor, tiene probabilidad del 60 o 70%. Entonces ahí no tiene sentido pedirle una prueba que puede salir negativa y no me la descarta la enfermedad, ¿no? Solamente si tuviera menos probabilidad, ¿no? Ponte a alguien que tenga ya dolor de garganta y fiebre, pero no tiene ganglio, tiene tos, tiene rinorrea, aunque eso no forma parte de los criterios de Centor, y la orofaringe es eritematosa, pero no hay pus, no es tan grande, y pues no, ahí yo tengo duda. Entonces le pido una prueba, el test rápido, y me sale negativo, podría descartar. Entonces acá igual, ¿no? Si un paciente tiene aumento de volumen, dolor, tiene factores de riesgo, si me sale dímero de eso, negativo, eso no debería descartar la enfermedad, porque toda prueba tiene falsos negativos, así como falsos positivos. La guía dice que si es de alta probabilidad, la siguiente prueba es la ecografía. Y la ecografía tiene sensibilidad, miren, alta, ¿no? Y especificidad alta también, más del 90%. O sea, sí me permitiría descartar la enfermedad y obviamente confirmarla si demuestro la trombosis. Entonces, para hacer la ecografía en alguien que tengo alta sospecha y quiero descartar o confirmar una TBP, tengo que saber la anatomía, ¿no? Y solamente tengo que analizar estas dos regiones. ¿Por qué? Porque el 90% de TBPs ocurren en la vena poplitea, por eso es que el edema es de pantorrilla y de la pierna, y casi 50% es de la vena femoral. Y el resto de porcentajes hay una mezcla, ¿no? Es los dos. Entonces no tengo que estudiar todo este trayecto, sino solo acá, y solo acá, y eso es el protocolo, ¿no? ¿Y qué se usa? Es la técnica de compresión. ¿Qué significa? Que normalmente la vena que tiene paredes más delgadas y tiene presión más baja, se va a comprimir normalmente con la presión. En cambio, cuando la vena está con algún contenido, generalmente un trombo, no se va a comprimir. Entonces, en el caso de una trombosis venosa, van a ver esto. ¿Y cómo se ve esto? Así. Esto es el corte acá en la ingle, acá está la femoral común, y esta es la arteria. Ven acá. Y esta es la poplitea, la vena poplitea por encima de la arteria poplitea, acá. Y esto es también puede funcionar para TEP. Alguien que tienes clínica de TEP, es más difícil pedir un angiotem,
porque no hay acceso, acá no hay contraste, bueno, no se puede usar el contraste. Entonces, si el paciente nuevamente tiene score de riesgo clínico bajo o alto, hay un contexto, ¿no? Si es bajo, dímelo de. Pero si es alto, debe ir a angiotem. Pero si no tengo el angiotem, ¿qué puedo hacer? Una gamografía. Pero acá no hay gamografía. Entonces, si no tengo angiotem, no tengo gamografía, ¿qué hago? Una ecografía. Y si tengo clínica de TEP y demuestro TBP, ¿cuál es el tratamiento? Anticoagulante, ¿no? Porque lo más probable es que tenga TEP, porque tiene un TBP. Entonces, esto es la técnica de hacer la ecografía en la ingle, ¿no? Para evaluar la vena femoral, ¿no? Ahí ven la vena y la arteria, ¿no? La arteria late generalmente, ¿no? Entonces, esta es la evaluación normal. Entonces ahí lo que tienen que hacer, ya ubiqué las venas, y lo que tengo que hacer es comprimir. Y ahí están comprimiendo, ¿eh? Y se colapsa completamente. Eso es lo normal, que la vena se colapse por completo. Igual, ¿no? Y la arteria permanece y latiendo, ¿no? Y esto es un caso de trombosis. Ven ahí la vena igual, está un poco lejos. Ven el flujo Doppler, pero ahorita van a hacer la técnica de compresión. Esta es la derecha, que es normal, y esta es la izquierda. Acá está comprimiendo. Y si ven el miembro inferior está más edematoso, ¿no? Desde femoral, ¿no? Ahí te comprime y no colapsa, ¿no? ¿Ven? Y miren la pierna qué tamaño es, ¿no? Comparado con la otra. La clínicamente es, ¿no? Pero la puedo confirmar con la ecografía, ¿no? Acá colapsa, que es normal, y en la izquierda no colapsaba, ¿no? Ahí colapsa, ¿no? Y acá no, ahí se ve que no colapsa, ¿no? Entonces demostré el coágulo en un caso de sospecha de trombosis venosa, ¿no? En menos de 4 minutos. Y esto es para evaluar la vena poplitea normal. Tienen que entrar al hueco popliteo y ubicar la anatomía nada más de las dos vasos. Siempre la vena está por encima de la arteria, que se ve latiendo, ¿no? Lo que va a hacer después es igual comprimir y se colapsa, ¿no? Colapsa, arteria permanece, ¿no? Colapsa. Y pueden hacer inclusive hacia arriba y hacia abajo. Un trayecto de más o menos 10 centímetros y descartar una trombosis. Y este es el caso de una trombosis poplitea. Ven ahí, inclusive se ve el coágulo, ¿no? Que no pasa el Doppler por ahí. Comprimes, no colapsa. Ahí se ve el coágulo. Comprimes y no colapsa. En menos de 1 minuto. Alguien con sospecha y puede hacer el diagnóstico TBP en la cama de sus pacientes. No es algo difícil. Y esto sí es un poco más complejo. Tienen que tener conceptos claros de fisiología, de respuesta a la hipotensión fisiológica, para entender lo de la vena cava inferior y la volemia. Les hago una pregunta primero. Entonces, fisiológicamente, ¿de qué variables depende la presión arterial normal, ¿no? Normalmente, ¿no? Hay varias alternativas, son 2 en cada una, ¿no? Igual, ¿no? Si yo tengo los conceptos claros, debería haber una sola respuesta, pero no la hay. A ver, frecuencia cardíaca y volumen de eyección, ¿a qué es igual? El gasto cardíaco, ¿no? Pero del gasto cardíaco no solamente depende de la presión, depende de otra variable. Entonces, acá frecuencia cardíaca y resistencia periférica tampoco, ¿no? Acá volumen de eyección y gasto cardíaco se superponen. Acá gasto cardíaco también se superpone, ¿no?
Efectivamente, la presión arterial depende con qué fuerza es, digamos, expulsada la sangre y qué resistencia tiene a esa fuerza. Eso nos da qué es la resistencia vascular. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso forma parte de una ecuación, ¿no? Y con lo cual pueden ustedes sacar cómo pueden manejar su paciente hipotenso. ¿Por qué? Porque no todo el shock es por volumen, por falta de volumen. No es que a todos les voy a poner volumen hasta que suba la presión. No es lo mismo tener un paciente que ha sido operado de alta y presenta síncope y shock y dificultad respiratoria que alguien que efectivamente tiene hemorragia digestiva y le estoy poniendo fluidos. La mayoría puede recuperar la presión, pero algunos pueden no recuperar. Pero ojo, si alguien es mayor de edad, tiene patologías adicionales, puede tener insuficiencia cardíaca o renal, si yo le voy poniendo fluidos, a pesar de que no suba la presión, pero sigo metiéndole fluidos, puedo producirle mayor daño si tiene falla cardíaca. Entonces, si el paciente no vino con dificultad respiratoria, pero yo le sigo poniendo fluidos y le produzco congestión pulmonar, ya le estoy poniendo a esa variable de shock una hipoxemia. ¿Por qué? Por la congestión pulmonar, ¿no? Entonces, la ecografía puede servir para, no solamente para hacer el diagnóstico al inicio, ¿no? Si el paciente necesita fluidos o no, o además otra cosa, sino también para ver la evolución. Entonces ya, ok, el paciente viene por sangrado, le hago la ecografía, tiene poco volumen, y le pongo fluidos, veo si recupero midiendo la presión, pero también puedo ver, de acuerdo al volumen o el tamaño de la vena cava, si está efectivamente recuperando volumen, necesita más. Hay gente que viene por vómitos o diarrea, probablemente ahí se necesite más fluido. ¿Quién me lo va a decir? Lo único que me lo puede decir es de alguna forma la presión y la PVC, ¿no? Pero le voy a poner un catéter venoso central a un paciente con diarrea aguda o vómitos, quizá no, ¿no? Sí puedo hacerlo. ¿De qué forma? Con una ecografía y ver la vena cava. Entonces, esta es la ecuación que le decía, ¿no? La presión arterial media depende del gasto cardíaco de la resistencia vascular, la cual a su vez depende del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, el shock puede ocurrir por alteraciones en cualquiera de estas variables. Solamente va a funcionar el volumen si el problema está acá, en el volumen. O sea, si el problema es déficit de volumen, yo le voy a tener que poner fluido. Si el problema es frecuencia cardíaca, no va a servir poner fluido, más bien va a congestionarlo probablemente. Y si el problema es vasodilatación, también se va a congestionar porque se va a acumular el líquido y no va a aumentar la presión por eso. Esto lo puedo tener claro de alguna forma. Y esto se sabe desde los años 50, ¿no? Lo clásico, ¿no? Las causas específicas de shock. No solamente es hipovolemia, también es un problema del corazón, de la contractilidad o de la frecuencia cardíaca, por eso arritmia o infarto. Porque un infarto se afecta a una pared y no a la presión de inyección y por eso no bombea bien y la presión baja. Pero también puede ser por vasodilatación, anafilaxia, bacteremia. No he visto mucho hipotensión por problemas neurogénicos, pero también está descrito, y alteración en el flujo. Esto es lo que se llamaba shock obstructivo, ¿no? Es por pericarditis o tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces todo tiene una lógica y tiene que analizarse para yo actuar en un paciente con shock, sea para hacer diagnóstico o plan de trabajo, o sea para hacer manejo. Esto no es igual a antibióticos y fluidos, nada más, o a hemograma, cultivos y fluidos. Tengo que hacer yo un análisis de todas estas variables. Entonces, una de esas variables es el volumen, y el volumen se puede estimar midiendo la vena cava inferior. ¿Por qué? Porque está directamente relacionado a la aurícula derecha. Tiene una equivalencia a la PVC. ¿Por qué? Porque la PVC la tomamos ¿cómo? ¿Cómo se toma la PVC normalmente? R1. Por un catéter venoso central que llega a 2 centímetros de la aurícula derecha a través de la vena cava superior. ¿Por qué? Porque llega a la aurícula derecha, pero también la vena cava inferior llega a la aurícula derecha. Llegan los dos, uno por arriba, otro por abajo. Entonces, para no ser tan invasivos, igual probablemente necesito un catéter, pero eso toma tiempo. Conseguir el material, conseguir que lo ponga. Si es CIS, necesito que la farmacia traiga material, etcétera, ¿no? Eso toma tiempo. ¿Y mientras qué hago? Puedo hacer esto. Tomo la ecografía, veo la vena cava y tomo medidas. Y esto es un modo M, en el cual veo yo las paredes de la vena cava. Normalmente, esto es una foto nada más, después lo vamos a ver en vivo. Entonces, de acuerdo, ya hay fórmulas. Por ejemplo, este es el caso de un paciente que viene con hipotensión, está publicado, ¿no? Hipotenso por sangrado, ¿no? El diámetro en expiración era 0,8 y en inspiración es 0,34, acá están las medidas. Y miren cómo se ve, ¿no? Entonces, con inspiración normalmente, ¿no? Porque obviamente en un paciente que está en ventilación mecánica,
esto va a cambiar. Cuando uno inspira, la sangre regresa a las cavidades derechas por la presión negativa y la presión baja. Entonces se colapsa. Funciona también en la yugular, ¿no? Ustedes han visto a un paciente con irritación yugular y toma aire, se colapsa, ¿no? ¿Por qué? Porque regresa la sangre. Igual acá. Desde acá estoy viendo en la expiración, está dilatada y en creación se colapsa. ¿Qué quiere decir? Que la presión allí es más baja, porque permite colapsarse. Y hay una fórmula que se puede calcular lo que se llama colapsabilidad, que cuando es más del 50% indica que la presión venosa es más baja. Entonces acá le inician fluidoterapia. ¿Y qué hacen después? 15 minutos después le vuelven a medir. Y miren, ya la vena cava aumentó, ¿no? De 0,8 a 1. Ya hay más fluidos en la vena cava. Y la colapsabilidad disminuyó. Eso quiere decir que la presión también es un poco mayor ahí. Y miren, solo a los 15 minutos, el mismo paciente, ¿no? Y acá se ve diferente en la imagen, ¿no? Antes se veía acá más colapsado, ¿no? Y que hicieron de nuevo 25 minutos, ¿no? Con fluidos, el diámetro aumentó un poco más y la colapsabilidad disminuyó, ¿no? El paciente ya se estabilizó, pero acá lo estoy viendo de manera objetiva, ¿no? Y esto tiene una equivalencia, pueden revisarlo en los manuales que están de disponibilidad en internet. De acuerdo a la medida, la colapsabilidad es una equivalencia a PVC. Pero por lógica, mientras menos colapsabilidad y más diámetro tenga, sería una PVC más baja o más alta. Alonso, ¿seguro? Una PVC más baja, ¿qué significa? Que hay menos presión, por lo tanto, hay menos diámetro y se colapsa más. En cambio, cuando una presión es mayor dentro de algo, o sea, no se va a permitir colapsar y el diámetro va a aumentar. Si ustedes hacen esos cálculos, pueden estimar la PVC, tanto al inicio de un paciente con shock o hipotensión, como en la evolución. Entonces, si el paciente seguiría con shock acá, probablemente ya no necesite fluidos, porque la PVC ha aumentado, y más bien sería contraproducente seguirle yo poniéndole fluidos. Si el paciente está en shock y acá yo tengo que actuar diferente. Tengo que investigar si es un problema de bomba o es un problema de un shock vasodilatado, actuar poniéndole vasopresores y también investigar otra causa. Entonces, simplemente estimando y midiendo los diámetros de la vena cava. Entonces, esto es una estimación de cómo se mide, ¿no? Para que vean, ¿no? Este es el hígado, estas son las suprahepáticas y acá está la vena cava, pero en transversal, ¿no? Y acá ven la imagen de la vena cava, ¿no? La pared anterior y posterior. Lo que tienen que hacer es medir la parte más dilatada y la parte más colapsada. Acá, ¿no? Esta es la más dilatada y esta es la más colapsada. Y de acuerdo a las medidas, hacer los cálculos. Entonces acá están midiendo uno y otro. Creo que uno era 19 y otro era 13. Pero esa es la idea, ¿no? Entonces, mi objetivo no es hacer los expertos, pero sí por lo menos que lo usen, que usen el equipo que tienen ahí, ¿no? Ojo, yo aprendí ecografía cuando ni siquiera era residente, ¿no? En 2004, cuando tenía que subsistir como médico general, porque la consulta médica, no sé si ahorita seguirán pagando igual, costaba 5 soles. Entonces, para ganar algo, para subsistir, tenía que atender más consultas, ¿no? Entonces dije, esto me interesa. Yo no soy radiólogo, pero me interesaba el tema de la ecografía, aprendí y entré a trabajar como ecografista, ¿no? Hasta que inicié la residencia, ¿no? Y por ecografía tampoco era mucho, ¿no? Lo que más se llevan son los dueños del ecógrafo o del centro, ¿no? En ese momento creo que me pagaban 12 soles por ecografía. Ya porque trabajaba no sé si conocen, IMPARE se llama, ¿no? Que es un centro más de atención de la mujer, ¿no? Los que tenían consultas full eran los ginecólogos, que mandaban pues, ecografías y hacían más ecografía ginecológica. Pero cuando ingresé a la residencia, tenía pacientes que necesitaban ecografía, ¿no? Y las citas, si ahora son difíciles, quizás en esa época era peor, solamente había 2 ecografistas. Y cuando empecé a rotar por la UCI, enteré que había ecógrafo ahí, entonces hablé y alguna vez que necesitaba hacer ecografía a un paciente, lo hacíamos ahí, lo llevamos al paciente. Alguna vez también, no me acuerdo si de residente o ya de asistente, cuando trabajé en emergencia,
Cuando era en el sótano también, no había ecografía o ecografista. ¿Por qué? Porque en esa época no había problemas, no había contratos, no lo sé, ¿no? Pero había guardias enteras que no había ecografista. Entonces teníamos un paciente con duda, ¿no? Distensión abdominal, era citis, no era citis. El cirujano, para mí era peritoneal y el cirujano no, pues, ¿no? Quiere una prueba, ¿no? Quiere la tomografía, ¿no? Entonces tenía residuo, ¿no? No, eso puede ser cirrótico, ¿no? Ya luego la ecografía, pulso, heces. Entonces con eso ya fui a... Pero ojo, ¿no? Porque yo podía tener la duda, ¿no? Que esto sea distensión por obstrucción intestinal, que yo puse intestino. Pero lo que yo vi era líquido abdominal. Puse ese líquido y salió, era una perforación, ¿no? Una perforación de una, no me acuerdo si era apendicitis, claro. Algo así rápido, ¿no? No necesité la tomografía y eso que toma tiempo. En esa época no había tomografía por CIS, etcétera, ¿no? Si ustedes saben hacer algo, ahora ya estamos haciendo un poco más de otras cosas, ¿no? El tema de ecografía articular, etcétera. No es que a mí nadie me ha enseñado, ¿no? Tengo el equipo, tengo los pacientes, tengo la necesidad de, y si no sé algo lo busco, ¿no? Por ejemplo, a mí no me enseñaron este tema de la PVC, la vena cava, donde me enseñaron ecografía, ¿no? Donde lo aprendí en internet y luego lo apliqué y lo busqué, ¿no? Y ahora lo enseñamos en los cursos que tenemos de ecografía que hacemos a algunos alumnos de pregrado, ¿no? Entonces, ¿qué quiero que se lleven hoy día? Primero que esto es un estudio no invasivo, sí necesitan conocimiento de anatomía, ¿no? O sea, si no se acuerdan de anatomía, que muchas veces es así, que la llevaron el segundo año y después si no son cirujanos no se acuerdan, necesitan repasarlo, ¿no? Y el POCUS lo pueden hacer en la cama de su paciente, no necesitan ni siquiera trasladarlo. Los ecografías que hacemos en el pabellón son así, ¿no? Sacamos el ecógrafo de la oficina y lo llevamos al paciente. Y siempre debe ser ante una pregunta. Pero también se puede usar para guiar, si no hagamos los procedimientos ahora ciegas como en el siglo pasado, ¿no? Porque esto es más seguro para el paciente. Por más que yo sea un experto y me he hecho 1000 funciones lumbares o 1000 toracocentesis, ha pasado, ¿no? Hace 2 años, se han hincado hígado, han hincado y nos sacó líquido porque no era líquido, sino era una telectasa. Pueden determinar trombosis, sencillo. Entonces, el pabellón también, ¿no? Cuando hace 5 o 6 años, ¿no? Una paciente con edema, no era claro, ¿no? No era doloroso, no era... Tenía celulitis, se le dio las dos cosas, ¿no? Antibiótico es la clásica, ¿no? Si no sé, le doy antibiótico y anticoagulación. Ya no pierdo ahí, ¿no? Pero sí puedo perder. Si no es trombosis, lo voy a poner a riesgo de sangrado con warfarina 3 meses, 6 meses. Entonces le hicimos la ecografía y no había trombo, no tenía necesidad, se le retiró la warfarina, ¿no? Y se fue de alta con ya terminada antibiótico, ¿no? Pues no es difícil hacer eso. Y también para pacientes en emergencia, evaluar pacientes, la volemia, la vena cava está ahí nomás, ¿no? La pueden medir, ver la colapsabilidad y estimar la PVC, hay un cuadro de eso. Lo pueden buscar en internet, está de libre disposición, ¿no? Entonces pueden hacer varias cosas con el equipo, no solamente evaluar el hígado, los riñones, sino varias cosas que tienen sus pacientes. No creo que no haya paracentesis que hacer, ¿no? Y no es difícil, ¿no? Es algo que se puede aprender y lo enseñamos a alumnos de quinto, ¿no? ¿Es difícil hacer la ecografía? No, no es difícil, ¿no? Oye, chicos, muchas gracias. Espero que ahora sí alguien más haga ecografías aparte de mí, ¿no?